día de hoy, yo creo que es el principal propósito que Dios tiene con el ser humano. Una de las preguntas que por lo general el ser humano tiene en su corazón es: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? Y la verdad es que en muchas ocasiones la gente pues no tiene una respuesta de manera muy clara en sus vidas. Quisiera que me acompañaras al libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3, versículo número 11. ¿Por qué razón los seres humanos tenemos la inercia y la necesidad de poder buscar a Dios? ¿Por qué tenemos desde hace siglos? No estamos hablando de esta generación. Desde que el hombre está sobre la tierra, en todo momento y en todo lugar, tiene una inherente, pues podemos llamarle inclinación de nacimiento a buscar a Dios. Y la verdad es que muchas veces no sabemos por qué razón, no lo alcanzamos a entender. Nos ocupamos de muchas cosas en nuestras vidas, eso es una realidad. Tenemos muchas cosas que hacer, pero siempre hay allí en el corazón, en nuestra mente, en el fondo, esta inclinación natural a pensar en Dios. Y por esa razón, sin importar cuántas generaciones hayan pasado a lo largo de la historia de la humanidad, sin importar cuántas veces el propio ser humano ha tratado de hacer a un lado a Dios, porque no es nada más de esta generación. Cada generación ha intentado quitar a Dios de sus vidas y de sus mentes. El tema es que nunca pueden, no lo logran, porque la siguiente generación trae esta misma pregunta, trae esta misma disyuntiva. Tenemos esta inclinación a buscar a Dios, a que Dios existe. Dice Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 11. Perdón, es Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 11. Dice la Escritura: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Llama la atención en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto para nosotros? Podemos ser personas que vamos a pensar que jamás hemos tenido contacto con el exterior. Pensemos en alguna de estas tribus del interior de la selva amazónica, por ejemplo, donde la religión como tal, como hoy nosotros pensamos que puede llamarse la religión, no ha entrado. Sin embargo, estas personas de ahí enclavada en la tribu de la selva amazónica buscan a Dios, o buscan entender la vida encontrándose con Dios. Le pueden llamar de muchas maneras, le pueden decir de muchas formas. Donde quiera que esté una persona en el mundo, tiene esta inclinación a buscar a Dios. Es una realidad con la cual nace cada ser humano. Y si es verdad, podemos echarle toda la basura que queramos encima de conceptos y de ideas, pero siempre está ahí. Siempre está ahí presente. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano,
sin importar cuánto querramos evitarlo, Dios siempre va a tener un lugar en nuestro corazón. Aunque estemos donde estemos, Dios siempre va a tener un lugar en nuestros corazones. Así nacemos. Esto sí, es verdad, nacemos. Dios nos hizo así, con eternidad en el corazón, de tal manera que no importa cuántas cosas materiales podamos tener, cuántas aspiraciones anhelemos, cuántas metas nos propongamos, siempre Dios va a tener un lugar ahí en el corazón. ¿Sí? Y aunque querramos taparlo con un montón de cosas y con actividades, y que ya me olvidé de tal o cual cosa, siempre estará Dios presente en el corazón, porque no nos podemos quitar esta eternidad, esta necesidad de entender que no estamos aquí nada más de paso y nos disolvemos y ya, como tratan de proponerle a la mayoría de las personas, ¿no? Muchas personas. Naces, creces, te reproduces y mueres, se acabó. El ser humano como tal no puede entender su existencia nada más así, no lo logra. No importa cuán complicada sea nuestra forma de pensar, sí o sí, el ser humano tiene la necesidad de buscar una razón para estar aquí, en este mundo, para haber nacido en esta tierra. Y esa necesidad solamente Dios la puede llenar. Y lo segundo que tenemos que entender es que Dios es el que llena esa necesidad. Porque hay muchos pensamientos, hay muchas maneras de entender a Dios. Los musulmanes creen en Alá, los tibetanos creen en Buda, y así cada uno puede tener distintos tipos de pensamiento y de Dios. Aquí la pregunta que surge necesariamente es: ¿qué clase de Dios es el que vamos a buscar? Porque de eso se trata el tema del día de hoy. ¿Cómo puedo empezar a tener una relación con Dios? Bueno, ¿y a qué Dios me voy a enfocar? Ya entendí que no importa cuánto quiera evitar el tema, va a estar presente en mi vida. El tema de Dios va a estar presente en mi vida. Y entonces, la siguiente pregunta que hay que responder: ¿a qué Dios buscamos? Porque bueno, a mí me enseñaron desde pequeño en la tradición de mis padres. A los musulmanes los enseñaron desde pequeños en la religión de sus padres. A los tibetanos en la religión, a los budistas, etc. O sea, cada uno ha sido enseñado desde pequeño en las tradiciones y costumbres, y se ha enseñado acerca de dioses o dioses, porque es una inclinación natural. Pero entonces la siguiente pregunta que hay que hacernos es: ¿qué Dios es el que voy a seguir? Pensemos por un momento. ¿Cómo me puedo dar cuenta si la fe con la cual crecí está cumpliendo con está llenando este vacío que dice aquí? Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que sepamos cómo ha puesto eternidad. ¿Puede la tradición de mis padres llenar este vacío? ¿Pude haber nacido en un ambiente católico? ¿Pude haber nacido en un ambiente evangélico, cristiano? Pero aquí el tema no es en qué contexto crecí, sino qué fruto estoy teniendo de lo que he aprendido hasta el día de hoy, de lo que me enseñaron. ¿Llena mi corazón el Dios de mis padres? ¿Llena mi corazón las tradiciones en las cuales crecí? ¿Suple esta necesidad de eternidad que tenemos en el corazón lo que hemos vivido hasta el día de hoy? Y a lo mejor ya crecimos, ya nos educaron de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres de nuestros padres, ya vamos por nosotros mismos tomando decisiones y vamos a un lugar de reunión. A lo mejor la gente va a misa, a lo mejor la gente va a cultos evangélicos, a lo mejor la gente va con los mormones, con los testigos de Jehová o con las distintas ideologías que existen. Aquí la pregunta es: ¿lo que pienso
o en lo que estoy creyendo está llenando esta necesidad que tengo de eternidad, porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, sin que sepamos cómo, no le vamos a poder encontrar cómo, pero lo puso, y todos los seres humanos tenemos que responder a esta necesidad, y en algún punto los seres humanos vamos a tener que tomar decisiones acerca de nuestras creencias, ¿sí? Y todos los seres humanos tendremos en algún punto que decidir si lo que estoy viviendo, si las tradiciones en las cuales crecí, si la iglesia en la cual crecí, si las doctrinas con las cuales crecí, me están llenando este vacío con el que Dios nos puso, que solamente Él puede llenar. ¿Sí? Porque, amados, es un hecho que religiones hay un montón, y grupos cristianos evangélicos hay de chile, mole y pozole, de todo. ¿Sí? Sin embargo, hay una realidad que tenemos que buscar como seres humanos, y es que Dios esté siendo la respuesta para nuestra necesidad de eternidad del corazón. Podemos ir a cualquier grupo organizado de hace muchos años, tradicionales, etc. Aquí la pregunta no es si porque tengan tradiciones de hace muchos años son los correctos o podemos acudir ahí, sino qué está haciendo por mí, por mi corazón, por contestar esta pregunta, lo que estoy escuchando. ¿Sí me oí desde la noche? Esa es una realidad que tenemos que contrastar. Solo Dios puede llenar este vacío. Pero no en todos lados se nos enseña al mismo Dios. Se nos enseña a un Dios en toda su plenitud. Y por lo tanto, podemos quedarnos miopes, de corta vista, para poder realmente entender quién es Dios. ¿Sí me debe entender? En la época en la que Jesús vivió, los judíos tenían mucho conocimiento bíblico, tenían los libros de Moisés y de los profetas, y los leían asiduamente cada sábado, lo hacían, y vivían conforme a las tradiciones que Dios les había encargado, y las cumplían. Sin embargo, no estaban viviendo con el corazón como el que aquí vemos, que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, y que ellos, si podamos decir cómo, no estaba viendo esa llenura, esa bienaventuranza que Jesús quiere que tengamos. ¿Sí? Y entonces comienzan las inquietudes legítimas, de decir, bueno, ¿qué estoy aprendiendo? ¿A dónde voy? ¿Dónde me voy a congregar? Etcétera. Amados, hay un aspecto bien importante que todos nosotros podemos concluir en nuestra vida. ¿Me está llenando lo que estoy aprendiendo de Dios o no me está llenando? ¿Estoy siendo enseñado a tener una relación con Dios o no? Solamente me están motivando, porque hoy en día hay muchos lugares donde hay mucha motivación de por medio, ¿sí? Pero me está llenando en mi intimidad con Dios, el conocimiento con relación a Dios. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Todos aquí buscamos a Dios, y todos aquí buscamos más de Dios. Si ya lo encontramos, anhelamos más de Él. Y dice la escritura de Hebreos capítulo número 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos confianza en que lo vamos a encontrar, ¿cómo vamos a poder recibir respuesta? Yo estoy seguro de que vengo con la intención de encontrarme con Dios, de aprender más de Él, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un requisito
que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ah, caray, que no todos los que se acercan se entiende que están creyendo que lo hay. Pues fíjate que no. Por eso nos hace la aclaración el texto. Hay muchas personas que pueden estar escuchando acerca de Dios y no creer que existe, o no creer que lo van a encontrar, o no creer que Dios puede tener misericordia de su vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si tú vas a ir a un lugar y quieres conocer de Dios, tienes que creer que le hay. Y no solo tienes que creer que le hay, que existe, que es verdadero, sino que es galardonador de los que le buscan, que te va a responder, que te va a recompensar. ¿Sí? Entonces aquí, en este pasaje tan precioso, hay estos tres aspectos. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y cuando nos acercamos, pues hay que acercarnos no como incrédulos, ¿verdad?, sino como quienes creen que está aquí. Y no solo que está aquí, sino que es galardonador. La expresión galardonador es la que usaban para referirse a aquellos Juegos Olímpicos, los Juegos griegos. Se referían a el que premia, ¿sí? O sea, aquel que pone las medallas a los deportistas. Ese es un galardonador, ¿sí? Aquel que recompensa en este caso al deportista, en este caso a cada uno de los que tienen fe, y es quien recompensa a los que le gustan. Cuando decidimos tener una relación con Dios, cuando queremos encontrarnos con Dios e iniciar a tener una relación con Él, ya sabemos que lo primero es que debemos quitarnos nuestras propias opiniones, ¿no? Guardar silencio, a ver qué es lo que Él tiene que decir. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que Él tiene que decir acerca de mi vida? Lo segundo que vemos es entender que hay una necesidad en cada corazón de encontrarse con Dios. Y lo tercero, necesitamos fe. Cuando menos, para creer que le hay. De inicio, estas son las cosas más elementales para poder tener una relación con Dios. ¿Sí? Las más elementales: guardar silencio, y no porque no podamos hablar, me refiero a guardar silencio en el sentido de, a ver, voy a aprender acerca de Dios, me voy a dedicar a conocer acerca de Dios, a escucharlo, porque sé que tengo una necesidad, y entonces saber que lo voy a encontrar. Él es el galardonador de los que le buscan. ¿Quieres iniciar una relación real con Dios? No importa cuántos años tengas de asistir a una congregación, ya sabemos aquí que es necesario creer que le hay. Ah, pues si yo voy a la congregación es porque creo que le hay, ¿no? Sí, pero a lo mejor no estás teniendo una relación con Él. Porque los judíos tenían también cada sábado para ir a congregarse, guardaban el sábado, guardaban las leyes, etcétera, etcétera, pero no estaban teniendo una comunión con Dios. Así que no es garantía de nada que estemos hoy aquí. La ventaja que podemos sacar es que podemos escuchar y empezar a aprender acerca de Él. Pero definitivamente hay que reconocer una cosa: a lo mejor me congrego ya nada más por costumbre, ¿no? O por quedar bien. Hay gente que asiste a una comunidad solo porque, ay, pues es que me da pena, ¿cómo le voy a decir que no a la cuñada? ¿Cómo no le voy a decir que no a la tía, a la prima, etcétera? Entonces asisten a una congregación sin que en verdad haya el anhelo en su corazón de encontrarse con Dios. Pero si tú tienes el anhelo en tu corazón de encontrarte con aquel que sabe galardonar, que sabe recompensar, por supuesto que lo vas a hallar. Desde luego que sí, porque sí, Él se deja encontrar por aquellos que le buscan. ¿De acuerdo? Ahora, ya que sabemos que hay que guardar silencio, que es una inercia en todo ser humano de buscar a Dios, y que necesitamos buscarlo mínimamente con la fe de saber que existe,
¿Sí? ¿Qué me motiva a buscarlo? Porque hay distintas motivaciones para buscar a Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me trae? Fíjense cómo cuando Jesús caminaba entre nosotros, la gente buscaba de Él. Acompáñenme juntos a Mateo, capítulo número 4, versículos números 23 y 24. Mateo, capítulo número 4. Dice Jesús, dice la Escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? Acerca de Dios. Entendamos, no podemos tener una relación con alguien a quien no conocemos. No podemos tener una relación con Dios si no nos prestamos a escuchar o a guardar silencio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Es decir, Jesús iba de sinagoga en sinagoga, ¿sí? Donde quiera que fuera, iba a la sinagoga. Y en las sinagogas se podía hablar con libertad, o sea, alguien podía pedir la palabra y se le daba la palabra, y entonces se levantaba y le daban a leer alguna parte del rollo, los manuscritos de Moisés o de los profetas, y entonces daba su opinión acerca de lo que estaba leyendo. Esa era la costumbre para meditar y reflexionar cuando la gente iba a la sinagoga. Y entonces Jesús iba a la sinagoga y levantaba la mano, pasaba al frente, leía la porción de las Escrituras y luego les hablaba del reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y entonces los demás estaban escuchando cosas que les hacían palpitar el corazón. Decían, esto no lo había escuchado, no me había puesto a reflexionar de esta manera en ello. Y Jesús, en su infinita misericordia, comienza a hablar al corazón del ser humano. Pero no solamente hablaba, sino que dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús hacía dos cosas: hablaba y actuaba. Hablaba, enseñaba, pero también sanaba enfermedades en el pueblo. ¿Qué sucedió? Que de inmediato su fama se hizo bastante amplia. ¿Porque hablaba? No. La verdad es que Jesús no se hizo famoso porque hablara mucho, aunque sí lo hacía, sí enseñaba, sino por lo segundo, porque sanaba enfermos. Y entonces nos dice el siguiente pasaje: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. La fama de Jesús, ¿por qué fue? ¿Por qué era predicador? Porque sanaba. Y entonces la gente tenía una motivación de ir a buscarlo, no porque lo quisiera escuchar, sino porque decían, ay, capaz que sí me arregla mi rodilla, ay, capaz que ahora sí me arregla mi espalda. Tan buena fue la fama de Jesús que, entendamos, se difundió por toda Siria. Siria, estás hablando de otro país, más hacia el norte. ¿Sí? Se difundió en toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Qué despertó Jesús? Una motivación en la salud. Pero no era lo único que Jesús hacía. Jesús también hablaba del reino, ¿verdad? Pero la gente acudía más porque era el curandero, o al menos así lo veía. A los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. No importa que fueran sirios, que no eran judíos, eran sirios. Y los sanó. ¿Eso qué significa? Quienes acuden a Dios van a recibir una respuesta. Dios es galardonador de los que le buscan. Y por eso muchas personas
hoy en día sí reciben la salud. Todavía Jesús sigue siendo el mismo y sigue viviendo. Y sigue haciendo exactamente lo mismo. Predica y sana. Ahí tiene mucho que ver la fe. ¿Con qué motivación buscamos a Jesús? ¿Por lo que nos enseña o por lo que nos sana? ¿O por ambas? Porque la idea sería que fuera por ambas, Esa es la intención de Dios. Restaurarnos físicamente, pero también espiritualmente quitarnos de encima todos nuestros pecados. ¿Sí? Por eso dice Isaías 53, porque Él mismo llevó nuestros pecados y ¿qué? Y sanó nuestras enfermedades. Son dos cosas que está cumpliendo Jesús y que sigue cumpliendo hoy en día para los que tienen fe. Pero bueno, la motivación principal de muchos hebreos en ese momento era que me sane, que me quite mis reumas, ¿no? Que me quite lo que sea, ¿no? Que me quede al tiro. Como dicen los mecánicos, ¿no? Hojalatería y pintura, para que quede íntegra la persona. Sin embargo, Jesús no nada más era eso lo que buscaba, sino buscaba que lo escucharan. El problema en muchos lugares es que se sobreenfatiza a lo mejor nada más el tema de la salud. Y entonces hacen campañas de sanidades, y hacen campañas, etcétera, etcétera. Yo creo que Jesús sí sana, porque sigue siendo el mismo, Él no cambia. Pero si nada más se hace énfasis en una cosa, esa persona al ratito va a recaer en cuestiones malas y pecaminosas. Se necesitan ambas cosas para poder anunciar a Jesús como Él vino a hacer, anunciarse a sí mismo. ¿Sí? Siguiente pasaje, por favor, de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea. Imagínate, ¿cómo no le va a seguir si está viendo que está curando la lepra? A ver, perdón, ¿cuántas veces la lepra se ha curado por la oración? Muy pocas veces. Bueno, Jesús curaba la lepra, sanaba lunáticos, echaba fuera demonios, es decir, hacía cosas sobrenaturales al mismo tiempo que hacía lo necesario para que la gente entendiera el Evangelio y que fuera redimir a su alma. Y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, ya la fama de Jesús era como el que cura, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención lo que Jesús hace a continuación. Ve mucha gente, los sana a todos, sí. Algunos que fueron llegando se encontraron con que Jesús no estaba en ese momento ya ahí, había subido a un monte. Fíjate lo que dice el pasaje, versículo número 2. Viendo la multitud, ya había sanado, pero siguen llegando. Pues, ¿cuánta gente enferma no había? O sea, y no tenían a lo mejor el acceso a médicos como el día de hoy podemos tenerlo, ¿no? Entonces había mucha gente enferma con lesiones irreparables, con situaciones irreversibles. Y viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Esto es bien importante aprenderlo, amados. Jesús sí sana, pero también enseña cómo poder tener una relación con Dios. Por supuesto, ¿está Dios actuando a favor del ser humano? Desde luego que sí. Pero no solamente es eso, sino que desea enseñar acerca del reino de Dios. Entonces, cuando la gente llegaba, digo, bueno, ¿y dónde está Jesús? Se subió al monte. Ahorita debe de bajar, espéralo aquí, ¿no? Y en lugar de subir a escuchar lo que Jesús tenía que hablar, aparte de sanar, la gente se quedó en las faldas de esa montaña. No subió. No quiso subir. Era más cómodo quedarse y esperar a que descendiera. Amados,
Jesús sí actúa sobrenaturalmente. Oye bien. Pero también las personas que se atreven a subir esa montaña con Él, no solo van a ser sanadas, sino también van a ser limpiados sus pecados, porque ese es el propósito de Cristo, del Mesías. Él vino a limpiarnos de nuestros pecados, pero también a sanarnos de toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Entonces, la gente que hizo se quedó nada más con una parte de lo que Jesús venía a hacer. Solo se quedó esperando el milagro de la sanidad. No quiso subir a la montaña. ¿Y qué creen? En la montaña es donde Jesús derrama sus palabras, derrama su amor para transformarlos no solo por fuera, sino por dentro. Para cambiar los corazones. Y eso es lo que anhela hacer. No está mal que se ore por los enfermos, que Dios los pueda sanar y los quiera sanar. Definitivamente yo sí creo en la sanidad divina. Lo he visto muchas veces actuar. Pero a la misma par, a la par de que Jesús enseña para limpiarnos por dentro, para que nuestros corazones sean salvos, para que podamos ser nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces, dice Jesús que vino la multitud, sube al monte, y vinieron a él sus discípulos, y la gente se quedó, pues ya, mejor me espero, ¿no? Total, tiene que bajar. Y como lo único que me interesa es mi salud física, pues ya que mejor hable con la gente que ya tiene más derecho al lado, ¿no? Y muchas personas asisten a la congregación sin querer subir a la montaña, sin querer escuchar lo que Jesús nos va a enseñar para tener una relación con Dios. Sí, asisten, pero no se esfuerzan en subir a la montaña. Solo quieren la parte cómoda, donde no implique el esfuerzo de tener que subir hasta donde Él está, de comprometerme más allá, de ir más allá. Total, va a bajar, va a regresar. Finalmente me llegará mi tiempo, dicen algunos, ¿no? Llegará mi momento. Las personas pueden asistir a la congregación y quedarse en las faldas de la montaña. Si nos ponemos a pensar, una congregación puede compararse, si lo podemos hacer como figura, con esa montaña. Y hay personas en las que llegan, se sientan y se van, como aquellos que llegan, son sanados y se van. No van más allá, no suben la montaña, no prestan atención, no buscan las palabras de Jesús que dan vida y vida eterna. Solamente se quedan en las falditas, sin el esfuerzo necesario, sin ir a más en la fe. Y amados, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No vas a poder avanzar en el reino de los cielos si no estás continuamente nutriéndote de la palabra de Dios. No nada más se trata de cumplir con un compromiso, sino de estar escuchando la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? En esta montaña Jesús nos enseña cómo iniciar una relación con Él. Y es las siguientes bienaventuranzas las que nos enseñan justamente cómo poder tener una relación con Dios. Ya sabemos que tenemos que guardar silencio y hay que escucharlo. Ya sabemos que tenemos una necesidad, como todas las personas. Ahí todo el mundo sigue siendo lo mismo. Hay una necesidad. Hay quienes, digamos, que brincan o dan ese paso siguiente de tener una necesidad de encontrarse con Dios, a buscarlo, a tener algo de fe para decir, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, ya te enteraste que Jesús puede sanar y que predique el Evangelio también, no nada más que sana, sino que predique el Evangelio también. Tu siguiente paso, ¿cuál es? Sube la montaña, porque ahí Dios te va a decir cómo relacionarse contigo. ¿Sí me doy a entender, amados? No te quedes en las faldas de la montaña. Dios te va a enseñar cómo relacionarte con Él. Versículo número 3, por favor.
Bienaventurados, muy dichosos, felices, gozosos, los pobres. No, pues de eso sabían mucho ellos. Yo creo que también nosotros. De la pobreza no vemos mucho, amados. Siempre andar ahí con el pesito en la bolsa, si me alcanza, si no me alcanza, si tengo que dejar esto en el mercado, si ya no me dio para esto otro. De la pobreza sabemos, como también ellos sabían. De andar con el pasaje exactito, le sabemos. También ellos le sabían. La pobreza no está relacionada hoy en día a la felicidad, ¿verdad? Tú le dices a una persona, hay que ser pobres y ser felices, se van a atacar de risa. Pero decir, ya se fue un tornillo, ¿no? Él, aquí está, te compones un poquito. O sea, la gente no puede relacionar que pueda haber dicha en la pobreza. Y este es el principio. Si ya estás viviendo, o si ya estás escuchando, y quieres subir a la montaña, lo primero que necesitas es relacionar la palabra pobreza de espíritu con felicidad. Pobreza con felicidad. Órale. Pues si ya soy pobre, sí, no. Se refiere que se usa la pobreza del espíritu. Porque ya alguno, no, pues sí, ya tengo apenas unos 2 pesos en la bolsa. Llegué y ya quién sabe cómo me regreso, a ver quién me ayuda a poderme regresar a mi casa, ¿no? Sabemos de pobreza, pero aquí Jesús se refiere a una pobreza distinta. Pobreza de espíritu. A esta palabra espíritu se refiere a nosotros, a nuestro espíritu de nosotros como seres humanos, no al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo, bienaventurados los que son pobres en su espíritu, no una pobreza material, sino una pobreza espiritual. Reconocer que no sabemos nada de Dios. Reconocer que no somos nada delante de Dios. Que no tenemos nada con qué llegar y decirle, Dios, aquí te traigo este regalito. Hoy le ayudé a la viejita a cruzar la calle. ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decirle? No sirve de nada. Un pobre de espíritu se presenta delante de Dios, cerrada la puerta detrás de sí, sin que tenga nada bueno que ofrecer. Sin que diga, yo soy bueno porque no me parezco a fulano de tal. Yo sí me congrego. Y hay un montón de gente cobarde que no se está congregando. A ver, un pobre de espíritu es aquel que se presenta con Dios sabiendo que es pobre, que no tiene nada bueno que ofrecerle a su Señor, que no ha hecho nada bueno, está ahí, pero no tiene nada que ofrecer. Vengo a orar, Señor, y ni siquiera sé cómo orar. Vengo a estar contigo, quiero hablar contigo, y ni siquiera sé cómo hablarte, Señor. Bueno, ese es un pobre de espíritu. La manera en la cual Dios se va a relacionar contigo y conmigo es a través de la pobreza de espíritu. Cuando hay grupos, cuando hay personas que piensan ser mejores que otros, eso no es pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu nos enseña que todos somos pobres, todos. Tanto yo como los testigos de Jehová y los mormones y los católicos y los evangélicos y los pentecostales, pon el nombre que quieras, todos somos pobres, no me puedo sentir mejor que ellos. No soy mejor que nadie. No eres ni yo mejor que ninguna otra persona. Simple y sencillamente me presento sin nada delante de Dios. Lo vengo a buscar sin sentirme mejor que el mormón, o que hasta el musulmán, o que hasta los beduinos, o quién sabe quién. No somos nada, amados. Todos tenemos la misma necesidad de Dios. Por eso era importante iniciar diciéndonos Dios, me vas a condenar a mí, vas a debatir conmigo para justificarte tú. Mejor guarda silencio y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmaba la tierra? ¿Dónde estabas tú?
y le da una rastriza a Job, de verdad, bastante fuerte. Amados, la pobreza de espíritu tiene que ver con no sentirse mejor que nadie. La pobreza de espíritu es decir a Dios, yo no puedo hacer nada sin ti. No hay bondad en mí. No hay bondad en mí. Yo no tengo la posibilidad de dar en el blanco con una palabra. No lo tengo. Soy un pobre. Reviso mis bolsillos espirituales y estoy en números rojos. No tengo. No tengo para darle a nadie. No tengo capacidad para poder dar una palabra de aliento. De verdad, en muchas ocasiones cuando hay alguien que pierda a un ser querido, me pongo en este estado y digo, Señor, ¿qué le dices? ¿Cómo le das algo que no tienes para dar? Entonces me humillo delante de Dios y digo, Señor, sé tú, porque yo no tengo para poder dar nada. Si lo vamos comprendiendo, amados. ¿Quieres tener una relación con Dios? También, pero necesitas ser pobre de espíritu. No sentirte superior a nadie. No sentir que tu forma de pensar sí es la correcta. Que Dios tenga compasión de cada uno de nosotros. Pero no es que tengamos mayor inteligencia que nadie, ni mayor capacidad que nadie. Sí lo vamos entendiendo, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿En qué consiste la dicha del pobre de espíritu? Que de ellos es el reino de los cielos. La buena noticia para los que decidimos ser pobres de espíritu es que nos pertenece el reino de Dios. Por ponerte en la condición de decir no soy nadie, no estoy por encima de nadie, me ayuda, me hace feliz porque pertenezco al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay gente que se sienta superior a otro. Los ángeles no se sienten por encima de otros ángeles. El hecho de que tengan distintas funciones no se ven a sí mismo como yo soy Juan Carmanelli. O sea, no hay esa sensación en el reino de los cielos de que hay superioridad de uno sobre otro. No lo hay. Por lo tanto, solamente quienes entremos en el reino, entraremos porque no tenemos nada por encima de nadie. Solo dependemos de la misericordia de Dios. Y la buena noticia es que ya Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Podemos tener relación con Dios? Sí. El reino de los cielos es para los pobres de espíritu. ¿Te imaginas? Dios preparó el reino de los cielos para los pobres de espíritu. Para los que no miran hacia abajo a nadie. Los que no dicen, yo sí soy muy santo porque tú eres así. Cuando la gente empieza a debrayar en ese tipo de cosas, no están siendo pobres de espíritu. No se puede relacionar con Dios una persona que se cree bueno. No se puede relacionar con Dios. No te vas a poner a tú por tú con Dios. Tú eres bueno y yo también, Señor. Yo sí tengo cosas que ofrecerte. De ninguna manera. Siguiente versículo, por favor. Bienaventurados los que lloran. Otra vez se relaciona una felicidad con lo que es algo que está asociado a la tristeza. ¿Quién quiere llorar? Pues nadie, levantaríamos la mano. Pero es muy distinto cuando sabemos que vamos a recibir el consuelo del eterno Dios. Cambian las cosas, se ven de una manera distinta. El llanto para la mayoría de las personas está asociado a tristeza, dolor, angustia, aflicción. El llanto relacionado con Dios es una bienaventuranza, porque vamos a conocer a Dios desde una perspectiva que no conocíamos y que ningún ser humano por lo general puede entender. Consuelo divino. El consuelo de Dios. Saber que me estoy sintiendo derrotado, pero tu presencia está aquí, Señor. Saber que vine arrastrando la cobija, ya he querido tirarla, ya no quiero saber nada. Pero es una dicha entender que Dios me va a consolar.
Llorar, que aún los científicos actualmente no saben por qué el ser humano llora, no encuentran hoy en día cómo el ser humano puede llorar, cómo surge el llanto. Llorar está asociado a una bienaventuranza, porque quien va a dar consuelo no es el ser humano, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entendemos esto, salimos bienaventurados. Relacionarnos con Dios va a implicar llanto, pero va a implicar consuelo también. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Cuando nos comenzamos a relacionar con nuestro Dios, nos damos cuenta que los que eran nuestros amigos no lo eran. Nos damos cuenta que la familia pues no nos ama tanto ni nos respeta tanto, porque nada más dijimos que éramos cristianos o nos convertimos y entonces se empiezan a atacar y atacar y atacar. Cuando estamos caminando con Dios, nos atacan hasta los propios hermanos. Y lo mejor que puede pasar es el consuelo. El consuelo de Dios aparece en todo momento y bajo cualquier circunstancia, y es un consuelo tan distinto. No es que alguien llega, se te abraza y diga no pasa nada. No, Dios desde adentro te fortalece, te dice cómo salir adelante, te enseña, afirma tu carácter. Es muy distinto, hermanos. Es precioso. Es precioso. Es difícil, sí, entender que en la desgracia, en la aflicción, en el llanto, se encuentra el consuelo y la bienaventuranza. Pero quien se relaciona con Dios lo va a encontrar. Quien se relaciona con Dios y quien está relacionándose con Dios, cuando pasa por un momento difícil, no bota todo y se va, sino que busca a Dios para encontrar el consuelo necesario. Sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Relacionarse con Dios entonces implica pobreza de espíritu, pero también va a implicar llanto. Este no es un camino que a la gente se le haga atractivo, ¿verdad? Por eso prefieren mejor las falitas del cerro. Porque este es el camino del cristiano. Y aquí no estamos para engañar a nadie, hermanos, ni para motivar a nadie. Habrá llantos, habrá momentos en los cuales las lágrimas corren, habrá momentos en los cuales digamos, ¿qué está pasando? Pero también habrá consuelo, y un consuelo formidable de parte del reino de los cielos. Siguiente pasaje, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense cómo es completamente distinto a lo que el mundo ofrece. El mundo lo que no quiere es pobreza. El mundo lo que no quiere es que haya llanto. El mundo te dice, no, pues yo soy manso. No, hombre, esos son remensos, ¿no? Eso es lo que dicen. Bueno, el mundo está completamente ajeno a esta vida. Totalmente ajena. No, esta vida ni la quieren ver llorar. No, gracias. Ser pobre, no, gracias. Manso, menos, me van a hacer como trapeador. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Relacionarnos con Dios requiere mansedumbre. Requiere que nuestras propias convicciones hacerlas a un lado y que Dios gobierne nuestras vidas. Que Dios sea aquel que nos vaya dirigiendo a cada paso y en cada circunstancia. Sí. Esto no tiene nada que ver con los grupos motivacionales, amados, con iglesias emotivas, llenas de emociones, y por eso son pocos los que suben a la montaña.
Porque esta vida no es algo que atraiga a las personas. No es atractivo. Mansedumbre, llanto, pobreza. Eso solamente es para quienes se atreven a subir la montaña y dicen: Señor, dame esas bienaventuranzas. ¿Perdón? ¿Quieres llorar? Quiero ser bienaventurado por medio del llanto, Señor. Quiero ser bienaventurado por medio de la pobreza de espíritu. O sea, quiero relacionarme contigo porque tú eres el que consuelas, porque tú eres aquel que da el reino de los cielos, porque tú eres aquel que da la tierra por heredad. ¿Sí me doy a entender, amados? Esta es fe pura, pura, completamente pura, porque estás basando tus decisiones en función de promesas de Dios. Recibirán la tierra por heredad, habrá consuelo, el reino de los cielos. Va en contra de todo lo que el hombre quiere en la carne. Por eso hay mucha gente que llega y se sienta, se queda en las falditas, espera que Jesús regrese, no lo quiero escuchar, ¿no? Mejor que me motive, mejor que haya mucho entusiasmo, pero esta parte no, no la quiero. Qué bueno que Dios nos trae a la montaña y nos está enseñando: esta es la vida cristiana. ¿Quieres? Esta es la vida de una relación con Dios. Siguiente pasaje, por favor. Bienaventurados los que tienen hambre. Otra palabra. ¿Quién quiere tener hambre? Si alcanzamos a entender cómo todos son cosas que parecen malas para la mayoría de las personas: llanto, hambre, mansedumbre, no, bueno, pobreza. Todo esto está de locos. ¿Quién quiere esto? Solo los que se quieren relacionar con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No es lo mismo tener hambre y sed de justicia que tener hambre y sed de venganza, aguas. Porque hay mucha gente que quiere venganza, no quiere justicia, quiere venganza. Quiere que le vaya mal a las personas. Ojalá y se le vayan todas las personas, ¿no? O sea, eso es venganza, no es justicia, eso es venganza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y saben cuál es nuestra justicia? Cristo en la cruz. Él es nuestra justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed del que hace justicia, que es Dios. Vas a quedar saciado. Amados, de verdad, estas son cosas que la humanidad y el ser humano no quiere, no puede, no le caben en la cabeza, porque no tienen a Dios para relacionarse con Él. No quieren relacionarse con Dios. Solo desea que los cure, que nos haga sentir un poquito mejor. Pero estas bienaventuranzas, bueno, las quieren de lejos. Sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Amados, muchas personas no saben cómo perdonar. Es tan sencillo como ir a la cruz, porque ahí en la misma cruz donde pides perdón, tú puedes perdonar a quienes te ofenden, porque la misma sangre que te cubre a ti puede cubrir a la persona que te ofendió. Ahí se queda. Lo mismo que quieres para ti está para todas las personas. Entonces tú vas a la cruz y le pides perdón a Dios por algo personal, y acuérdate de también perdonar ahí y justificar por medio de la misma sangre que te justifica a ti, a cualquier persona. Y se acabó. Y no tienes más que hacer. ¿Sí me voy a entender? Si pudiera a lo largo de mi vida hacer un acumulado de ofensas, no les digo, todas están en la cruz. Nadie me debe nada.
porque todo lo pagó Cristo. ¿Sí me doy a entender? No hay nada, o sea, quedas libre y completamente en paz. Esa es nuestra justicia. Cristo en la cruz es nuestra justicia. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere venganza, quiere desquitarse, ¿no? Aunque sea un poquito nomás. Dios ofrece una justicia que limpia a todos. A todos. Siguiente pasaje, por favor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo lo contrario a lo que el mundo quiere. El mundo quiere que tú seas egoísta. Dios quiere que seas alguien que sepa dar, que sepa buscar el bien de los demás. La misericordia es eso, buscar el bien de los demás. Eso es misericordia. Cuando estamos en época de elecciones, ¿no? Cuando alguien llega y te ofrece algo y quiere algo a cambio de ti, eso no es misericordia, ni es dar. Dar significa tener un vaso de agua y no estás pensando en que te lo debe esa persona. O sea, no lo piensas como algo que diste a cambio de otra cosa. Sí. Lo diste, fuiste misericordioso y no estás esperando que la persona que recibió tu misericordia te lo devuelva. ¿Sí lo entendemos, amados? La misericordia es dar sin esperar ninguna cosa a cambio. Sin esperar ninguna cosa a cambio. Cuando las personas están dando para esperar algo a cambio, eso no es misericordia. Eso es trueque. Así de sencillo. Es trueque. Una cosa por otra. No, el cristiano está llamado a dar y darse sin esperar nada a cambio. En este mundo, pregúntame quién quiere ser misericordioso. Nadie. Es un camino exclusivo de cristianos, ¿eh? De gente que quiera relacionarse con Dios. Qué importante es aprender esto, ¿verdad? ¿Quieres relacionarte con Dios? Adelante, sube a la montaña. Pero tendrás que ser pobre de espíritu. Pero tendrás que llorar. Pero tendrás que ser manso. Pero tendrás que tener hambre y sed de justicia. Pero tendrás que dar sin esperar nada a cambio. Bueno. Está pesada la subida, ¿no? Pero solamente alguien que busca verdaderamente a Dios sabe que es galardonador y va a responder a Él, porque Dios es fiel. Siguiente pasaje, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amados, todo esto es un camino en la montaña. Y llegar a ver a Dios no tiene mayor comparación. Bienaventurados los de limpio corazón. La limpieza de corazón, ¿de dónde proviene? ¿De nosotros mismos? No. Proviene del sacrificio de Jesús. Nosotros no compramos esta pureza para nosotros. No hicimos nada. Dios hizo todo. Dios hizo todo. Jesús estaba ahí diciéndoles cómo poder caminar con Dios. Y nosotros nomás esperaban el milagrito, ahí abajo, no cueste trabajo. Es increíble que teniendo la oportunidad de cambiar de vida completamente, solo quiera cambios parciales. Pero así no. Solo mientras les conviene. En el momento en que la Biblia, Dios exige un compromiso mayor, ahí se lavan las manos, se acabó y se regresan a su tierra. Eso es lo que pasa. Pero bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí es donde muchos dicen, no se puede. Perdón, pero Dios no está ofreciéndonos nada que no podamos, ¿eh? Esta limpieza de corazón no es nuestra. Proviene de la sangre del Cordero. Proviene de Cristo en la cruz. Por supuesto que se puede. Pasaje siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
son palabras o son actividades que a la gente no le gusta. Ni ser pobre de espíritu, ni ser manso, ni pobreza, ni llanto. Mucho menos piensa que se pueda ser limpio de corazón. Pacificador, o sea, me voy a tener que meter en problemas para poder calmar las aguas. Bienaventurados, bienvenidos a la vida cristiana. ¿Te metes en líos? Por supuesto que sí. ¿Te metes en problemas? Sí. Y conforme más te tengo en confianza, mucho más te vas a meter en líos. Porque vas a decir, hermano, fíjate que problemas familiares de todo tipo. Me está pasando esto. Hay que pacificar. Y luego le agarran contra ti. Así es la vida de fe. Esa es la vida cristiana. Buscas el hacer el bien y habrá un sector que no quiera. Así sucede siempre. No es nuevo, Jesús nos lo advierte. ¿Quién quiere ser pacificador? ¿Quién quiere llevar problemas ajenos? ¿Entra? Bueno, esta es la vida de fe. Esta es la relación con Dios. Pero vas a ser llamado hijo de Dios. Te van a reconocer como alguien que pacifica. Que es mejor guardar silencio para no generar más conflicto. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esa es la vida que nos ofrece Dios. Siguiente pasaje, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución. No, hombre, pues yo desaniman a cualquiera, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Porque hay persecuciones que no son justas, ¿eh? No son por causa de la justicia, no son por causa de injusticias. Pero cuando es por causa de justicia, bienaventurados, porque de ellos es el reino de Dios. Esta es la vida cristiana, hermanos. No hay más. Esta es la cumbre del sermón de la montaña. ¿Te vas a seguir quedando en las faltas? ¿O vas a decir, se los garantizo, todo esto es verdad? Después de cerca de 30 años de caminar al lado del Señor, les puedo asegurar esto. Todo esto lo pasamos y lo seguiré pasando. Pero todo esto se pasa. Y puedo ver el cumplimiento también de las promesas de Dios en todo ello. En todo ello. Dios es fiel en cada momento y en cada circunstancia. Siguiente pasaje. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué significa la palabra vituperio? Significa que hablan mal de ti, te tratan como si fueras un malhechor. Esa quiere decir la palabra vituperio. Hablan de ti, te maltratan o te dicen cosas como si fueras una mala persona, como si fueras alguien que hace cosas para dañar, para afectar. Eso es vituperio. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. En medio de la angustia, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienvenidos a la vida de una relación con Dios. Él va a ser consuelo, Él nos va a llevar al reino de los cielos, vamos a heredar la tierra, vamos a ver a Dios. Todas las cosas buenas que Él ha prometido las ha cumplido y las va a seguir cumpliendo. Sin embargo, yo te pregunto una cosa: ¿quieres ser pobre de espíritu? ¿Quieres aprender a reconocer que no tenemos nada bueno de qué jactarnos? ¿Quieres llorar? ¿Quieres ser manso? ¿Quieres ser misericordioso, dar sin esperar nada a cambio?
¿Quieres tener un corazón limpio? ¿Quieres ser perseguido? Esta es la vida cristiana. No hay nada más que agregar. Así es como nos relacionamos con Dios. Sí va a haber llanto y todo lo demás que hemos visto. Si no quieres esto, el camino de fe no es para ti. Si quieres esto, sabiendo lo que Dios va a hacer por ti, el camino de fe es para ti. Si no, seguirás en las faldas de la montaña, esperando a que venga. Y cuando regrese te va a decir: apártate de mí, Señor del mañana. No te conozco. ¿Sí me ven? Pues vamos a orar y darle gracias a Dios. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Es un engaño que te diga que todo va a ir bien. La diferencia es que vas a estar acompañado por Dios en todo momento. Y Él va a ser tu consuelo, y Él te va a ayudar, y Él te va a limpiar. Él va a estar contigo. Padre, gracias por tu misericordia y tu buena voluntad. Gracias porque no merecemos nada, Señor. No merecemos ni siquiera estar aquí. Pero tú en tu infinita misericordia has sido dispuesto. Gracias por tu amor y por tu buena voluntad. Señor, no queremos quedarnos en las faldas de esa montaña. Por favor, no lo permitas. No dejes que nos quedemos nada más mirando hacia arriba, sin atrevernos a caminar hacia ti. Padre, por favor, Señor, no nos dejes quedarnos atrás. Te lo suplicamos, amado Dios. No somos las mejores personas. De hecho, somos las peores. Reconocemos, Señor, que hemos actuado mal en muchas ocasiones. Pero también reconozco, Señor, reconocemos que te necesitamos y que no podemos hacer nada fuera de ti. Te ruego que tu perdón y tu amor se derrame sobre nosotros. Sé que no lo merecemos. Sé que cada uno llega con intenciones distintas. Sé que cada uno llega con sus propias preocupaciones y luchas. Pero Padre, tú nos trajiste. Fuiste tú, Señor. Y sin nada que ofrecerte, aquí estamos. Ayúdanos. Sálvanos, Señor. Límpianos. Porque no tenemos nada más. No hay nada más. Por favor, haz que nuestras intenciones cambien, que anhelemos subir a esa montaña para escucharte, para seguir. Lo pido en el nombre de Jesús. Y Padre, si alguien trae alguna enfermedad, tiene alguna infección, alguna dolencia, también sé que has prometido ser nuestro sanador. Te pido que los sanes, que las sanes. Porque sé que estás aquí, amado Rey. Te lo agradezco tanto. Y merecí la presencia.
sana a quien esté enfermo. Quita el dolor para que tenga dolor. Para que confirmes que tú eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Que sigues siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos.